las sanguijuelas no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a Martes 24 de octubre del 2023. Hoy dudé en salir a entrenar, la verdad que tenía muy pocas ganas de hacerlo. Todavía tengo el miedo en el cuerpo por lo que pasó el fin de semana. Pero al final creo que igual todo tiene que seguir, uno no puede quedarse paralizado por ese miedo, ¿no? Aunque el riesgo siempre está presente, me refiero al riesgo que tenemos nosotros los ciclistas cuando salimos a la calle, ya sea para entrenar o simplemente para transportarnos en la ciudad. Con eso tenemos que convivir todos los días, ¿no? Y bueno, a estas alturas ya todo el mundo sabe lo que pasó el domingo. Bueno, hay algunas personas que ven estos videos que no están aquí en el Perú y hago un breve resumen. O sea, el domingo fallecieron atropellados en la carretera Juan Carlos y William, dos colegas ciclistas. A William no tuve la fortuna de conocerlo, a Juan Carlos sí, desde hace muchos años, creo que desde que yo empecé a hacer deporte. Fue un accidente, que es lo que se suele decir, entre comillas, ¿no? En realidad no fue un accidente, fue una irresponsabilidad de una persona que generó toda esta situación. Y hay un responsable de que Juanca y William hayan perdido la vida, ¿no? Entonces, esto ha sido una tragedia, no solo para los que conocemos a Juanca o a William, sino también para todos los ciclistas, porque nos vemos reflejados en lo que pasó, ¿no? Podríamos haber sido también cualquiera de nosotros, ¿no? Una vez más, hubo muertos en las pistas por la misma razón de siempre, ¿no? O sea, esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, un individuo que por su irresponsabilidad al conducir un auto, que es un arma potencial por la velocidad, por el tamaño, por el peso, porque puede causar muertes, un individuo por su irresponsabilidad fue el responsable de la muerte de Juanca y William. Y la verdad que en estos días, ya desde el domingo, ayer lunes, hoy martes, y en esta rodada en particular he estado pensando mucho sobre este tema, que la verdad yo ya no sé por dónde abordarlo, ¿no? Pues es la misma historia de siempre, ¿no? O sea, en primer lugar, yo pienso que es un problema social, un problema que tenemos nosotros como individuos. Al parecer, la vida de los demás, la vida del prójimo, parece que no está en el primer lugar en la escala de prioridades de gran parte de la gente, ¿no? Y eso se traduce en que cuando uno está en un auto, pues no toma todas las precauciones que debería tomar. Y digo en la mayoría de la gente, porque es cierto, o sea, no puedo generalizar, hay mucha gente que hace las cosas bien en la calle. Yo también como ciclista soy testigo de eso, o sea, tengo que dar fe que hay gente que sí procura no hacerte daño. Lamentablemente no todos son así, ¿no? Y la verdad que ejemplo de estos hay varios. O sea, si repasamos todas las muertes de ciclistas en los últimos accidentes que ha habido, o sea, siempre la razón es la misma, ¿no? O sea, este domingo fueron Juanca y William, pero hace unos meses yo recuerdo a Daisy en la carretera central, la atropelló un borracho. Eso fue hace poco, hace un par de meses, yéndose ahí hacia Tupicocha, si no me equivoco, que había un evento por ahí, ¿no? Y antes de eso me acuerdo de Cecilia también, ciclista urbana, estaba en Jesús María yéndose al trabajo, creo muy temprano en la mañana, y en una calle tranquila, y un camión la quiso adelantar, la golpeó, cayó, y producto de ese contacto, Cecilia finalmente perdió la vida también, ¿no? Y esto pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, yo diría que el 99% de los ciclistas que pierden la vida en las calles se debe siempre a negligencias de un vehículo, ¿no?, que los impacta, ¿no? Lógicamente suele ser un auto, un camión, ¿no?, que aquí en Lima, al menos en el Perú, son los reyes de las pistas, ¿no? Y la verdad es que hoy quise hacer el ejercicio macabro de contar cuántas veces en el entrenamiento de hoy alguien me ponía en peligro, ¿no? Ya no voy a exagerar, no voy a decir que ponía en riesgo mi vida, aunque de alguna manera eso también es posible, pero bueno, que me ponían en peligro, ¿no? Y la verdad es que fueron 8 veces en total el día de hoy, ¿no? Si sacamos la cuenta, 8 veces por 4 días que yo pedaleo son 32, y por 4 semanas al mes, o sea, al mes estamos hablando de más de 120 situaciones en las que, al menos en mi caso, yo siento que hay alguien que me está poniendo en peligro, ¿no? Y me refiero a cosas como, por ejemplo, estar en un óvalo adentro y viene un auto a mayor velocidad entrando al óvalo, sin embargo,
actúan como si uno no estuviera, ¿no? Como si yo no estuviera ahí. O sea, hoy día en particular un auto seguía su curso, yo tuve que desviarme, frenar, y encima había un carro detrás de él que tampoco me veía a mí, o sea, doble peligro, ¿no? Generado por ese conductor. O si no, yo estoy yendo tranquilo en una calle y en la esquina, en la transversal, se aparece un carro cuando yo ya estoy prácticamente ahí y se mete como si no hubiera nadie también. Entonces me obliga pues a abrirme a la izquierda. Felizmente yo sabía que no había nadie a ese lado, ¿no? Pero lo peor fue el último, creo, que se fue bajando el Serpentín, ¿no? Un patrullero me adelanta, pero me cierra intempestivamente, o sea, me sacó de la pista, me tiró a la tierra. Luego tuve que regresar a la tierra. O sea, mira, si es que se abrió fue porque me vio, supongo, ¿no? Pero si me cerró de esa manera, me imagino pues que no sabe ni siquiera calcular, ¿no? Y lo típico también, lo típico, cuando voy o vengo de Cieneguilla, es una vía de doble sentido, pero cuando yo estoy solo en un sentido y alguien viene en el sentido opuesto y quiere adelantar a otro vehículo y yo estoy ahí, pues el vehículo se mete a la pista como si no hubiera nadie. Eso no lo hacen cuando hay un carro, ¿no? Obviamente. Cuando hay un carro, no, al carro lo respetan. Entre carros se respetan, no quieren chocarse, no quieren malograr su carrocería. Pero si hay un ciclista o un vehículo menor, el carro se mete y adelanta, ¿no? Cosa que me pasa en sentido opuesto a muy pocos centímetros de donde yo estoy. Entonces estas cosas pasan todos los días, ¿no? Pero la verdad es que me quedé un poco preocupado de ver que son tantas veces y que uno lo toma de manera tan natural. Pero es espantoso, sinceramente, ¿no? 8 veces en una salida, 120 veces en un mes es demasiado, ¿no? Y sin embargo, uno convive con eso. Y todo esto sin contar las veces en que me adelantan raspándome los codos, ¿no? Como si uno no estuviera ahí en la pista, ¿no? Obviamente también hay gente que sí se porta bien, que sí me dan el espacio, que sí me adelantan sin ponerme en riesgo. Y eso debería ser la norma, ¿no? No la excepción, ¿no? Pero bueno, todos estos ejemplos me llevan pues a lo anterior, a lo que pensaba inicialmente, ¿no? Que es que al parecer el problema está en nuestras cabezas, ¿no? La vida de los demás no es prioridad, ¿no? Yo me acuerdo el otro día, estaba corriendo ahí por la San Borja Sur, por la vereda del medio, y de pronto escuché gritos de un señor, ¿no? Y bueno, me di cuenta rápidamente que lo que pasaba era que se le había escapado el perro. Estaba en plena pista con el tráfico abierto y fluido y el señor estaba desesperado y gritaba que paren, y ningún carro paraba, o sea, el que veía al perro que merodeaba por la pista lo esquivaba y avanzaba, cosa que el que estaba atrás seguramente no veía al perro. O sea, el atropello del perro era inminente y el señor estaba desesperado hasta que tuvo que meterse él mismo a parar los carros para rescatar a su mascota, ¿no? O sea, la gente, la verdad es que ni siquiera se preocupan por la vida de otro ser humano, menos lo van a hacer por una mascota, ¿no? Eso me dio mucha rabia a mí, sinceramente, ¿no? Porque grafica cómo es que funciona la mente de las personas. Repito, en muchas personas, no quiero generalizar tampoco, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un problema, o sea, lo tenemos en la cabeza y eso es bien difícil de cambiarlo. Sinceramente yo no sé cuál es la solución para eso, ¿no? Y el otro problema, creo yo, también es la legislación, que en mi opinión pues sigue estando pensada sin un criterio de movilidad sostenible. O sea, no se toma en cuenta la pirámide de la movilidad, donde están los peatones arriba, los ciclistas después, y abajo de todo está el vehículo automotor, ¿no? O sea, por razones bastante obvias, ¿no? Primero porque los peatones, los ciclistas son los más vulnerables, los que con un contacto pueden terminar muertos. Y en segundo lugar, por un tema pues de uso racional de los medios de transporte, ¿no? O sea, menos carros, generalmente va a ser mejor, menos contaminación, por ejemplo. Entonces, lo que finalmente se hace, por ejemplo, con los ciclistas es arrinconarlos, ¿no? O sea, quitarles cada vez más espacios. Por ejemplo, hace un tiempo prohibieron el paso por el centinela. O sea, la lógica era, como el centinela puede ser peligroso, entonces prohíben el paso por ahí, pero no van a la raíz del problema, que es que el peligro lo generan los autos. Si bien en la pandemia se pusieron muchas ciclovías en funcionamiento, eso está muy bien, deberían haber más ciclovías, pero ahora recientemente no sé qué está pasando. O sea, yo al menos en San Borja veo que las están retirando, muchas de ellas, ¿no? Entonces, sinceramente no entiendo por qué esa medida inicial ahora se está cambiando, ¿no? Y luego hay regulaciones que no encajan pues con la realidad. O sea, se olvidan que el ciclismo también es un deporte, no es solamente un medio de transporte. O
Es un deporte que se practica aquí en el Perú como en cualquier parte del mundo, ¿no? El ciclismo de carretera se practica en las carreteras o en las pistas, no en las ciclovías. Entonces, en una ciclovía, por un tema de velocidades, pues ningún ciclista que hace deporte se va a poner ahí a entrenar. O sea, no está bien ni para él ni para los demás ciclistas urbanos que van a velocidades menores, ¿no? Pero la reglamentación, digamos, que te obliga a usar una ciclovía si es que está ahí, y si no lo haces estás en falta, ¿no? Por ejemplo, un pelotón en la Costa Verde en teoría está en falta, porque según la ley deberíamos ir por esa ciclovía, el pelotón debería ir en la ciclovía. Entonces, como uno está en falta, debido a la reglamentación, uno como ciclista me refiero, queda estigmatizado frente a los demás actores, frente al conductor de vehículos, por ejemplo, y se genera más enfrentamiento del que ya existe. O sea, un pelotón de ciclistas pues no va a ir por una ciclovía como en la Costa Verde, ¿no? Un pelotón de ciclistas, que es un deporte legítimo, válido, legal en cualquier parte del mundo. Sería absurdo que se limite su práctica. Un pelotón de ciclistas va a ir por las carreteras, eso es obvio, ¿no? Pero la lógica de nuestra reglamentación yo creo que va por el lado de la prohibición siempre, ¿no? O sea, siempre acorralar al ciclista cada vez con más limitaciones, ¿no? Con lo que prácticamente el ciclismo como deporte a este paso yo creo que va a terminar desapareciendo lamentablemente, ¿no? Pero al margen de eso, o sea, toda esta reglamentación, ¿acaso, o sea, protege realmente al ciclista? Pues yo creo que no, o sea, más bien es lo contrario, ¿no? Le pone cada vez más cargas, porque ante cualquier problema que pueda haber, cualquier accidente que pueda haber, siempre habrá un motivo para echarle la culpa y la responsabilidad al ciclista, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, la realidad se impone. O sea, recordemos, los ciclistas mueren, pierden la vida en las pistas por la irresponsabilidad de los conductores. Y si esto siempre es así, la razón siempre es la misma. Ahora, cuando uno dice estas cosas, pues aparecen los moralistas de siempre, que seguramente en este video también van a aparecer como aparecieron antes, pero en cualquier posteo de las redes sociales es bastante claro, ¿no? Cuando alguien se manifiesta por este tipo de cosas que suceden, por estas muertes, siempre aparece la persona que dice: pero los ciclistas son unos inconscientes, se pasan la luz roja, se suben a las veredas, etcétera, ¿no? Y yo francamente no entiendo estos comentarios, ¿no? Porque si un auto atropella y mata a un ciclista y lo primero que dice una persona es que los ciclistas se pasan la luz roja o cometen cualquier otra falta, ¿que acaso son cosas equivalentes? Me pregunto. O sea, realmente me parece un disparate cuando alguien dice ese tipo de frases, ¿no? O ese tipo de cuestionamientos. O sea, hay alguien que muere y lo primero que piensan es en lo que hizo o no hizo el ciclista, como lo hizo la periodista esta de Canal 2, que realmente creo que causó la indignación de todos los que vimos ese reportaje, ¿no? La verdad es que yo sepa, al menos no he visto ni un ciclista que haya causado la muerte de otro ser humano por estas supuestas faltas. O sea, es absurdo hacer estas comparaciones, ¿no? Y sobre esto de los semáforos o de ese tipo de cosas se podría hablar largo y tendido, pero bueno, no sé, yo creo que será motivo para otro entrenamiento, otro video, ¿no? Yo al menos soy partidario de la lógica del Idaho Stop. O sea, de este tipo de planteamientos que son bastante disruptivos, pero yo creo que, claro, en el Perú eso sonaría pues completamente subversivo. O sea, nadie va a apoyar una medida como esa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, o sea, yo recuerdo hace unos meses, justo después de una rodada, creo que fue de milimétrica, estaba regresando a casa ya después de la tertulia, más o menos 10:30 de la mañana, estaba parado en un semáforo esperando en la parte de adelante, y de pronto frente mío 2 carros chocan frontalmente. O sea, uno sale disparado, se fue hacia un paradero donde felizmente no había nadie, y el otro carro, que era un Mini Cooper, salió disparado hacia donde yo estaba y pasó a 1 metro mío. O sea, por suerte no me impactó, porque si me impactaba yo hubiera estado muerto. Claro, hubiera sido un ciclista, un ciudadano ejemplar parado en el semáforo esperando, pero muerto. Entonces no hubiera tenido opción a reaccionar, ¿no? Y bueno, lo del domingo fue una desgracia, pero eso no fue todo. O sea, Jonathan, que es el sobrino de Juanca, que era el que estaba haciendo la escolta, está detenido y está siendo acusado de homicidio. O sea, para el fiscal, todos los involucrados han cometido algún tipo de falta, ¿no? Los fallecidos por ir a una velocidad menor a la mínima para esa ruta. El caso de Jonathan, que era el escolta, lo mismo, por ir a una velocidad mínima, y por lo tanto ser considerados como un obstáculo en la vía.
y obviamente el conductor del otro vehículo que causó toda esta tragedia también es responsable por una conducta temeraria, por exceso de velocidad, ¿no? Entonces, Jonathan, que en realidad es una víctima de esta desgracia, ahora, según la ley, se convierte pues en un homicida, ¿no? El asunto va por ahí, y esto me parece pues realmente un disparate, ¿no? Por eso digo que la ley, que supuestamente está para proteger la sociedad, al menos teóricamente, o sea, en este caso está pasando todo lo contrario, ¿no? Ojalá que el desenlace final de esto no sea lo que se está planteando en este momento, ¿no? O sea, todavía falta que un juez dictamine si se abre el proceso o no, pero la verdad es que la cosa por el momento no pinta nada bien, ¿no? Y bueno, ya para terminar, a ver, mi recuerdo de Juanca siempre será el mejor. Solo voy a contar la anécdota que mejor lo grafica, creo yo. En el Campeonato Nacional del 2017, que fue el primero que yo hice, hubo un día de contrarreloj y un día de circuito en ruta. Fue hecho en Ancón y la contrarreloj se hacía en la Panamericana Norte. Yo no conocía en qué zona específicamente. Ese día fui con mi carro, con mi bicicleta, me estacioné y llegué al lugar y era un sitio completamente congestionado, demasiado tráfico, camiones, y era peligrosísimo para hacer una contrarreloj ahí. Nuevamente la federación haciendo sus campeonatos de esta manera tan informal. Entonces, bueno, la cosa es que mucha gente no se atrevió a competir porque no tenían una escolta que los pueda cuidar para hacer la contrarreloj. O sea, era sumamente peligroso ir en solitario por esa vía, ¿no? Y yo tampoco iba a hacerlo porque no tenía a nadie que me maneje el carro, no había pensado en esa opción, ¿no? Y sin embargo estaba Juanca ahí y él se ofreció y él me dijo, vamos Eduardo, yo voy en tu carro, ¿no? Y así fue como él, pues, sin recibir nada a cambio, me hizo de escolta ese día y me permitió, pues, competir. Solo por el hecho de ayudar a alguien, de darle algo a alguien que lo necesitaba, ¿no? Entonces, y anécdotas así, yo estoy seguro que muchísima gente las tiene con Juan Carlos, porque él era así, era muy bueno, muy bondadoso. Yo a Juan Carlos lo he conocido por su taller, lo he conocido porque hemos rodado varias veces juntos y también porque él nos ha hecho la escolta muchas veces, en muchas oportunidades, con muchos pelotones. Y él no solamente te hacía la escolta cuando coordinábamos con él, sino si te veía en la ruta en solitario, siempre o te ayudaba o te hacía la escolta hasta llevarte a un lugar seguro, ¿no? Y de eso pueden dar fe todos los que conocimos a Juan Carlos. Y bueno, que descanse en paz Juan Carlos y William. En la bici va una vida. Ni un ciclista. Ay, ay, ay.